Gracias, Tania. Amigos televidentes de Hola Honduras, ya estamos listos nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Es que realmente ha sido un fin de semana bastante complicado, no solamente para los hondureños, sino que para todo el mundo, porque ahora se suma este conflicto entre Israel y Palestina. Pero la sorpresa se la llevaron los turistas hondureños que viajaron hacia Panamá. ¿Qué pasó? O Costa Rica. Pues impusieron la medida. Los hondureños ahora no pueden viajar a ese país sin una visa consular. El gobierno pues logró mediar 72 horas que vencen hoy. Hasta hoy los hondureños pueden ingresar sin visa hacia ese país. Y al parecer la situación está bastante tensa. ¿Es problema migratorio, económico o geopolítico? Porque muchos expertos consideran de que no tiene justificaciones Costa Rica para tomar esta medida, pero es un país soberano y puede hacer lo que se le plazca. Pues el tema que abordaremos en breves minutos, ¿con quién? Con un experto en economía y política, el doctor Nelson Ávila, quien ya se encuentra aquí en estudio, pero antes vamos con Ani, quien tiene importantes informaciones. Acompáñenos ustedes durante estas 2 horas de información para que conozca a profundidad sobre este tema. Pero antes le vamos a presentar un resumen de las noticias más destacadas de las últimas horas en nuestras 5 de impacto. La Gaceta de Costa Rica publicó un decreto en el que señala que ahora los hondureños y personas de otras nacionalidades necesitarán una visa para poder ingresar a su territorio. Posteriormente, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, notificó que esta medida será suspendida por 72 horas para permitir el paso de los hondureños varados, tiempo que finaliza este día. No hay combates entre las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel y Hamás dentro de Israel. Las Fuerzas de Defensa han retomado el control de todas las comunidades alrededor de la Franja de Gaza. Este anuncio se produce a más de 48 horas después de que Hamás lanzara un ataque sorpresa con miles de cohetes. Al cierre del feriado morazánico, las autoridades de CONAPREN reportan el fallecimiento de 6 hondureños, 4 por accidentes viales y 2 por sumersión. Las autoridades del Cuerpo de Bomberos reportaron un incremento del 200% en incendios estructurales. Autoridades dieron a conocer la nueva estructura de los precios de los combustibles. Tras varias semanas de aumentos, a partir de este día disminuyen las gasolinas y demás carburantes, a excepción del gas doméstico que se mantiene y el diésel que aumenta 48 centavos de lempira. En los últimos días se ha reportado el aumento de 4 lempiras en el precio de los huevos e incrementos en el costo de otros productos como legumbres y vegetales. Productores argumentan que tienen que absorber incrementos de la canasta básica para mantener la clientela. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos con nuestro programa de hoy. Vean, fin de semana, feriado morazánico, los hondureños fueron sorprendidos porque los que andaban turisteando, tanto en Costa Rica como en Panamá, se vieron con la gran sorpresa de que se le exigía visa a los hondureños, cosa que no había sucedido. Ustedes saben que han habido acercamientos durante más de 30 años para lograr esta integración centroamericana. Lamentablemente, se quedaron varados y ante la presión en las redes sociales, y hay que decirlo, BTV fue uno de los primeros medios en que nos denunciaron justamente hondureños que estaban varados en la frontera con Panamá. Varados completamente. Imagínese usted que no te dejen ingresar a un país. Va por vía terrestre, obviamente, porque es mucho más económico. Pero bueno, ¿qué sucedió? El canciller pidió 72 horas de plazo. Pero a partir de hoy ya vence eso. Y los hondureños van a necesitar visa para ingresar a Costa Rica. ¿Por qué razones? Migratorias, económicas, geopolíticas.
Ese es el gran dilema. Ya está con nosotros aquí en estudio el doctor Nelson Ávila para conversar sobre este tema, porque consideramos que hay muchos aristas que podemos conectar y que nos pueden dar una explicación de por qué Costa Rica ha tomado esta decisión. Y no Costa Rica, el presidente de Costa Rica, porque una cosa es el pueblo y otra cosa es el presidente. El presidente de Costa Rica tomó esta decisión. Pues vean ustedes para que miremos un poco de antecedente de lo que está sucediendo justamente en el Pacífico. Pues el 10 de agosto de este año, El Salvador y Costa Rica iniciaron operaciones de un ferry que no permite pues de que pasen sus contenedores, si es de tráfico migratorio, por Honduras y Nicaragua, porque todos sabemos que para ingresar a Nicaragua, aunque no se pide una visa, sí se necesita un permiso que usted tiene que llenar con 10 días de anticipación para poder ingresar a ese país. El 3 de octubre, la presidenta, si ustedes recuerdan, justamente en la ceremonia del Día del General Morazán, del nacimiento del General Morazán y también Día del Soldado, anunció la construcción de un tren interoceánico. Este corredor, pues, logístico que va a venir a solventar no un problema a Honduras, es al mundo, porque las dimensiones del paso de la mercadería de un continente a otro se está complicando por la baja en las aguas de Panamá. ¿Pero qué tiene que ver esto que ver con Costa Rica? Más adelante se lo vamos a tratar de explicar. Pues el 6 de octubre, el presidente de Costa Rica ordena visas a todos los hondureños, sin justificación. Y como decimos, él es soberano. Ahora bien, los hondureños quedaron varados en las fronteras tanto de Nicaragua y Panamá, impidiendo ese paso. Pero realmente el canciller logró 72 horas para que puedan circular, los cuales vencen hoy, este lunes, 9 de octubre. ¿Qué están en juego realmente con Costa Rica? ¿Migración o economía? ¿Geopolítica? Pues justamente el tema que vamos a abordar en breves minutos con nuestro invitado, el doctor Nelson Ávila. Pero antes veamos esta nota cuando justamente la presidenta el 3 de octubre anunciaba la creación de este tren interoceánico. El economista Nelson Ávila y el analista Edgardo Rodríguez consideran que es viable el proyecto del ferrocarril interoceánico para el desarrollo económico de Honduras a tales extremos que su beneficio dejará amplio impacto social, además de una mejora en la interconectividad de las economías mundiales. Presentamos un perfil de viabilidad. Un equipo de economistas, arquitectos, planificadores, abogados, etcétera, etcétera. Y ya lo hemos presentado, lo presentamos al presidente Maduro, formó parte de los documentos de proyectos del presidente Mel Zelaya y al mismo tiempo tuvo acceso el presidente Lobo. En este momento se le ha dado esa importancia, se considera como es un proyecto de gran interés nacional, lo cual me parece muy bien, es un proyecto de gran significación mundial, no solamente regional, y es posible que desarrollemos la nación. Ahora, también estos proyectos, cuando nosotros lo elaboramos, sabíamos que teníamos un gran problema, la voluntad política y geopolítica. Parece que las dos, porque el gobierno de los Estados Unidos ha declarado que está interesado en ello, lo cual los felicito. Se requiere que hayan grandes empresas que se hagan cargo de esa construcción, pero no se continuó en este gobierno. Ahora nuevamente se está queriendo retomar con China. Ahora que hay relaciones con China, aparentemente estaría dentro de los planes. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que se haga el proyecto, porque el proyecto le cambiaría totalmente la cara interna y externa a Honduras. Yo diría que podría convertirse en un motor de despegue de la economía y de la sociedad hondureña, un ferrocarril interoceánico. Y para otros sectores económicos, la viabilidad del proyecto es nula debido a la topografía del país, la voluntad política de quienes nos gobiernan y la cantidad de recursos para la construcción del proyecto multimillonario. Expertos mundiales, no expertos nacionales, sino expertos mundiales, que ellos son de los principales que se encargan de hacer este tipo de estudios. Y decían que no era factible,
Eso en primer lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque el compensar, ¿verdad? O sincronizar lo que son los puertos, tanto el del norte como en el del sur, es bastante complicado. Eso lo han logrado hacer países, pero no una sincronización bastante cercana, ya con mucha experiencia. Hablamos de Holanda, por ejemplo, o Países Bajos, ¿verdad? Bajos. Entonces, ellos han logrado, y este estudio, digamos, que vinieron a hacer de prefactibilidad hace muchísimos años fueron los suecos, o sea, otros expertos también en el sistema marítimo, y dijeron que en ese momento no era posible. China. El gigante asiático mencionó entre los 17 acuerdos comerciales suscritos con la presidenta Xiomara Castro el pasado mes de junio, que destinaría recursos económicos, de infraestructura y tecnología para apoyar el desarrollo de Honduras. Y para muchos sectores, con el apoyo de China, podría lograrse el desarrollo de este proyecto monumental. Con cámara de Ángel Maradiaga, les informa César Euseda. Bueno, muchos que se preguntarán por qué tiene que ver esto del ferrocarril interoceánico con la medida de Costa Rica. Pues eso es parte de la geopolítica. Y cada nación, cada potencia está jugando sus intereses. Recordemos, las potencias no tienen amigos, no tienen aliados, tienen intereses. Y cada quien cuida los suyos. Y esto pues es lo que ha venido aconteciendo. Tenemos aquí invitado en estudio al doctor Nelson Ávila. Pues todos lo conocemos, político y experto en economía, para hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque en realidad nos preocupa lo que está sucediendo y al final, bueno, Costa Rica está en todo su derecho como Estado soberano a tomar las decisiones que quiera. El presidente de Costa Rica tomó esa decisión, sus razones tendrá porque no las ha expuesto. ¿Sorprendido con esta decisión de Costa Rica, doctor? Completamente. Por múltiples razones. Primer punto, completamente de acuerdo con ustedes, es una decisión soberana, cada uno de los países tiene el derecho de tomar las decisiones que en cualquier momento le correspondan, siempre y cuando también, que es el segundo punto, se enmarque en lo que nosotros podríamos llamar el desafío para unir las naciones, no para dividirlas. Y ese es el primer punto. Costa Rica casi siempre ha llegado tarde a todas las iniciativas de integración que se han dado. Veámoslo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Costa Rica no es de los miembros fundadores del BCE. Se adscribe al Banco Centroamericano de Integración Económica después. Segundo punto, y tienen a veces razón en algunos de estos hechos, como por ejemplo el Parlamento Centroamericano, el Parlacén. Costa Rica jamás ha formado parte del mismo. Pero hay algunas razones y explicaciones históricas. Algunas se justifican, otras quedan en área gris. El tercer elemento es que esta decisión en realidad no va orientada exclusivamente hacia Honduras, porque ellos ya han tomado ese tipo de decisiones con varios países de América del Sur también, del Caribe, etcétera, etcétera. El cuarto punto es que yo pediría al gobierno de Honduras, he escuchado algunas declaraciones del canciller y de uno de los vicecancilleres en donde plantean reciprocidad. Significa entonces que a Costa Rica ellos les aplicarían que también ellos pidan una visa. Yo les pediría que no lo hagan por una sencilla razón, porque estarían cometiendo exactamente el mismo error que, en mi opinión, está cometiendo Costa Rica en el marco de una visión de integración centroamericana, en el marco del derecho a la migración. Todos hablamos que migrar es un derecho humano, ¿no es cierto? La misma Presidenta de la República ha planteado eso, infinidad, lo hemos dicho, desde hace infinidad de tiempo. Perfecto, ratificado ahora oficialmente. Entonces, si migrar es un derecho humano, no establezca obstáculos a las personas. El quinto elemento que me parece importante, esto no tiene ninguna razón comercial, ninguna razón económica, porque más bien Costa Rica es superavitaria con respecto a Honduras. El comercio establecido entre ambos países no es tan significativo, pero es deficitario Honduras, Venezuela, Costa Rica
gana un poco más, diríamos, esta relación de exportaciones-importaciones. El otro elemento que me parece también importante... Sí, porque la balanza comercial entre Honduras y Costa Rica es favorable más a Costa Rica porque se importan más productos ticos que los ticos importan productos hondureños. Entonces, no hay un impacto comercial para decir que es un problema entre naciones, podemos decir. Así es, y tampoco es un impacto de migración, porque la mayoría de los hondureños migran hacia el norte, no migran hacia el sur. Casualmente, justamente el embajador señalaba de que en Honduras, en Costa Rica existen un promedio de 15,000 hondureños legalmente establecidos. Sí, en Honduras yo no manejo la cifra de cuántos costarricenses hay en Honduras, no creo pero que sean independientemente, muchos. ¿Perdón? No creo que sean sí, muchos. No son muchos, pero en todo caso sí demostraría que no hay una justificación de esa naturaleza, es decir, que Costa Rica está siendo invadida por personas de todas estas, reitero, nacionalidades a las cuales va orientada también esta medida. Reitero, no es solamente contra el interés, se le parece, de algunos hondureños de transitar o de migrar hacia Costa Rica. Sí, eso porque justamente claro. el listado de que a los cuales Costa Rica les pide, aquí sí lo estamos viendo en pantalla, a los países a los cuales les pide visa están Albania, Angola, Arabia Saudí, Argelia, Armenia, Bahrein, Benín, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Burkina Faso, Alto Volta, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Colombia, Costa de Marfil, Comoras, Chad, Ecuador, Egipto, Eswatini, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Honduras, India e Indonesia. Sí, la mayoría son países africanos y otros países que en algún momento han formado parte de la Unión Soviética. Y parece mentira que, por ejemplo, ellos tienen una invasión de nicaragüenses y de venezolanos ahorita y ellos no les piden visa. Sí. O sea, para que veamos que el problema migratorio no podría ser. Así es. Diríamos que no hay una explicación lineal o única sobre el tema, pero sí hay interpretaciones múltiples en consecuencia que podríamos hacer. Y una de las interpretaciones múltiples también es de razón ideológica o es de razón geopolítica, por ejemplo. Es que en alguna medida, cuando incluyen algunos países como Bielorrusia, etcétera, etcétera, no hay también una imagen de acercamiento a algunos intereses geopolíticos que de una u otra forma quieren enviar un mensaje, porque Bielorrusia es aliada al mismo tiempo de Rusia, inclusive en este conflicto que algunas personas hablan de Rusia-Ucrania, pero el conflicto no es ese, eso es falso. El verdadero conflicto es Rusia con la OTAN, en donde Ucrania es el centro de operaciones y es el que pone los muertos. Me explico. Es como si en este momento solamente nosotros redujésemos el problema de Hamas contra Israel a un problema de tipo regional. Es un problema completamente geopolítico. Ahí están presentes intereses de los Estados Unidos, intereses geopolíticos de Europa. Francia está bien metida en eso. Usted sabe que cada conflicto, Rusia y China. Y eso lo sabemos, cada conflicto armado es negocio de armas en el mundo. Es negocio de armas. Para reactivar la economía. Para quien realidad controla geopolíticamente las decisiones. Es un negocio de armas para ellos. Economía. Así es un negocio de armas para ellos. Pero es, en realidad, una disminución de la calidad de vida de quienes compran armas. Me explico. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la producción de armas en Rusia, en China, en todos los países productores de armas, el sector productor es un sector industrial, genera empleo, capta recursos, mejora la balanza de pagos, etcétera, etcétera. O sea, es un sector industrial. Es antiinflacionista también porque genera recursos. En los países que adquieren armas, como el caso concreto de Honduras, es un fenómeno a la inversa. Más bien es contraccionista de la inversión porque usted orienta recursos
hacia armas y no necesariamente hacia la inversión productiva o inversión social. Es inflacionista porque en vez de orientar recursos hacia la producción de alimentos, mejoramiento de las condiciones que disminuyan el precio de todo, ocurre a la inversa el fenómeno y en consecuencia, volviendo a ello, ¿quiénes son los que más ganan? Hablemoslo claro, los países europeos, Estados Unidos, China, Rusia, para mencionar los 4 principales también actores en el conflicto del Medio Oriente. Sí. O sea, si analizamos históricamente todo esto, fíjese, licenciada Calderón, que allá hay un elemento que es interesante que ocurrió precisamente con la persona que yo más admiro del siglo XX como científico, Albert Einstein. Albert Einstein, alemán, de origen judío y luego trasladado hacia los Estados Unidos, el creador pues de todo este concepto de la teoría de la relatividad que generó también pues todas las condiciones, como dicen los científicos, no son responsables de lo que los politicoides a veces hacen, ¿verdad? Como el uso de la energía transformada de una u otra forma en una bomba atómica, por decir algo, ¿verdad? Y entonces le propusieron a Albert Einstein que fuese, antes que Ben Gurion, el premier, diríamos, de lo que era el Estado judío, que se formó sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en ese sector de lo que históricamente se conoció como Palestina. Ahí nació Jesucristo, ahí nacieron infinidad de judíos, árabes, palestinos, libaneses, etcétera, etcétera. Lo que ahora llamamos nosotros así. En aquel momento, cristianos, filisteos, judíos, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y entonces él no lo quiso, Albert Einstein. Y bueno, esa es la conformación del Estado, pero como nación, tanto Israel como el resto de los pueblos de Palestina, que era una región grande, como también los árabes, que son en realidad diferentes, o los libaneses, que es donde viene la mayoría de mucha de la gente con poder económico aquí en Honduras, todos tienen derecho, obvio, a un territorio y a su soberanía, y debería respetarse. Pero ha sido un sector en el cual desde su origen, ojo, hay que diferenciar entre Estado y nación. La nación existe desde hace mucho tiempo. Una nación puede no necesariamente tener territorio, en tanto que un Estado sí tiene territorio por definición. Entonces, todo este tipo de elementos, vea, su pregunta nos lleva a muchas cosas, porque mucha gente dirá que tiene que ver con la decisión de Costa Rica. Porque es también una decisión que puede enmarcarse en fuerzas geopolíticas. Costa Rica, al igual que Nicaragua, El Salvador y Honduras, lo mismo que Panamá, tienen ahora relaciones privilegiadas con China continental, ¿no es cierto? Sí. Y dejaron de tener relaciones con Taiwán. Es que no se trata también, al incluir a muchos de estos países en una especie de diálogo que algunas personas que controlan el poder político en Costa Rica quieren tener con algún interés geopolítico que a ellos les interese, no tendrá esto también que ver que ellos originalmente también habían planteado las posibilidades de un ferrocarril interoceánico y ahora ha aparecido una declaración diferente del gobierno de los Estados Unidos de apoyar el ferrocarril interoceánico en Honduras, por ejemplo. Yo aclaro antes, sí es interesante poder Costa Rica tenía intenciones de un cambio. Sí, lo plantearon en su oportunidad, igual que Nicaragua, pero le adelanto, Honduras es el mejor lugar para poderlo hacer lo más al norte. Si usted pone la latitud, por ejemplo, de Shanghái, que es de donde sale la mayoría de los barcos, la distancia que hay entre Shanghái y Panamá son aproximadamente 15.000 kilómetros, aproximadamente 15.000 kilómetros. La distancia entre Shanghái y Honduras son 14.000. Esto significa que un barco que venga desde Shanghái y ahora pasa por Panamá desciende 1.000 kilómetros más y sube 1.000 kilómetros más. Si Honduras estuviese como alternativa, solamente doy un ejemplo, entonces nos ahorramos 2.000 kilómetros. Ojo, barco, viaje. ¿Y a qué velocidad va cada uno de los barcos? Bueno, nosotros nos ahorraríamos una enorme cantidad de tiempo si tuviésemos esta alternativa. No sería lo mismo Costa Rica, porque Costa Rica queda más 3.000 horas o 7.000 horas. ¿Perdón? ¿Cuántas horas se ahorraría?
Kilómetros. Kilómetros. 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros se ahorraría. 2.000 kilómetros. Multiplique usted cuánto es el consumo hora combustible por cada uno de esos barcos y usted observará que son miles de millones. Nosotros hemos calculado solamente, vea, habría ahorro de tiempo y en consecuencia ahorro de costos. Y Honduras podría también establecer tarifas inclusive superiores a las de Panamá, y siempre vendrían hacia Honduras. Claro, me refiero a los barcos que van hacia o desde el Asia, el sudeste asiático y el este de los Estados Unidos o la Europa occidental, porque los barcos que van desde el oeste, desde el este de América del Sur, en este caso Brasil, las Guyanas, Venezuela y la parte del Caribe de Colombia, al mismo tiempo que Argentina, les conviene siempre el Canal de Panamá porque está más cerca de ellos, me explico. No así la mayoría del comercio mundial en esta zona que se da precisamente... O sea, estamos hablando de todo el tráfico de Asia, por ejemplo, de Asia, del continente asiático, porque no solamente es China, del continente asiático, le ahorraría increíblemente en su paso, ya sea para América, para el mismo América o para el mismo Europa. Sí, le ahorraría varios días por un lado y aproximadamente cerca de $500,000 barco, viaje, porque el costo diario de un barco de ese calado llega aproximadamente a $70,000 por día, me explico. Depende, estoy hablando de promedio, hay unos que gastan $200,000. Esos transatlánticos, por ejemplo, es un costo enorme, de forma tal que no es parte de una negociación de esa naturaleza. Bueno, tenemos un poco que hacer algunas reflexiones basadas en los supuestos, no en la especulación, en el supuesto, porque ahí hay algunos elementos capitales. No es una forma también de negociar con ambas partes, tanto con China como con los Estados Unidos. Me refiero a una visión ideológica diferente, porque en consecuencia, reitero, por eso nos tomó profundamente de sorpresa, porque Costa Rica supuestamente con su nivel de desarrollo comparativo muy superior al resto de nuestros países tiene las posibilidades de negociar en mejores condiciones y en efecto lo han hecho. Si usted ve, mientras en Honduras tenemos una maquila productora de textiles fundamentalmente, en Costa Rica la maquila es fundamentalmente la producción de componentes electrónicos y o de también fabricación hasta de... Y hay que reconocer, ¿verdad? Ellos están mucho más avanzados, que no, tampoco es que son la Suiza de Centroamérica, ¿verdad? Tampoco exageremos un poquito. No, pero sí son un país mucho más avanzado y aunque nos duela, porque a todos los centroamericanos les molesta un poco la actitud a veces altanera, podemos decir, de los ticos, porque ellos se creen superiores al resto de centroamericanos. Pero ahora bien, es que tienen 9 años aproximadamente de promedio de años de educación frente a nosotros que lamentablemente descendimos supuestamente, oficialmente como de 6 aproximadamente. Ahora se calcula que estamos a 5 años, o sea, es una diferencia enorme, ¿verdad? O sea, es como si que todos los hondureños apenas llegamos hasta 5º grado, en tanto que en el caso de Costa Rica, pues llegaron, aunque sea, a tener lo que nosotros llamábamos en el pasado el ciclo común, o sea, el ciclo básico, ¿no es cierto? Hay una diferencia de conocimiento, sin duda alguna, no es un problema, o sea, el problema lo tenemos los centroamericanos, del resto de Centroamérica, que hemos mal invertido nuestros recursos. Ellos, desde la revolución de 1948-49, con Pepe Figueres, redefinieron un papel fundamental de la educación y los resultados se ven en este momento. Por ello yo no soy crítico de algunas decisiones que ellos adoptan porque sería como en realidad violentar yo la soberanía de las naciones, pero sí planteo, hay un contrasentido con respecto a la tendencia hacia la integración. Sí, porque ya vemos, ya prácticamente serían 2 países. Sí. Porque Nicaragua, aunque es un permiso, prácticamente es una solicitud de una visa. Sí. Y si vemos, por ejemplo, los requisitos, también nos lo pueden poner en pantalla nuestros compañeros. Aquí están, los requisitos para poder optar a la visa consular, porque aquí podemos apreciar, tal vez lo pueden poner a full pantalla,
Dice, la primera es la solicitud dirigida al cónsul de Costa Rica en la que incluya nombre completo, apellidos, nacionalidad, número de pasaporte, lugar de residencia, motivo del viaje, tiempo previsto de permanencia en Costa Rica y lugar, y fecha aproximada de llegada y salida del país, profesión, oficio, dirección, bueno, los datos generales. Dice pasaporte o documento de viaje vigente, reserva tentativa del tiquete, comprobante de los medios económicos, aportar antecedentes penales vigentes. El cónsul podrá solicitar, de ser necesario, documentos adicionales. Y esto es lo que apuntaba, ¿verdad? ¿Por qué pedir la hoja de antecedentes penales? Sí, sí. Bueno, ese es un punto que pone en arista, como quien dice... Casi ningún país se lo No, pide. porque ni Estados Unidos. Así es, así es. Por eso es que yo sí creo que se trata de una decisión, en mi opinión, completamente sensible al respeto irrestricto a los derechos humanos. O sea, ¿es violatorio a los derechos humanos esto? En mi opinión, lesiona el principio del derecho humano a la migración. Todos los seres humanos tenemos derecho a migrar. O sea, y eso sí es importante que en todas las regulaciones de todos los gobiernos se plantee, porque cada vez más bien ocurre el fenómeno inverso. Vea usted, vaya, el tema del TPS en los Estados Unidos es un tema sobre todo político. Hay personas que en los Estados Unidos llegaron siendo bebés a 1 año y han transcurrido casi 35 años y el TPS continúa vigente. En el sentido más bien de garantizar inestabilidad en las posibilidades de planificación y de estadía de muchas de las personas. Entonces, todo este tipo de elementos sí es importante que podamos entenderlos también, sí, reitero, en el marco de un respeto a la soberanía que cada uno de los países tiene. Pero aclaro, yo lamento que el secretario de Relaciones Internacionales, nosotros decimos canciller, pero eso no existe en Honduras, eso es tomando el secretario de Relaciones Exteriores y uno de los viceministros o subsecretarios plantearon las posibilidades de aplicar una reciprocidad. No lo hagan. ¿Sabe por qué? Elemental. Se les quita entonces el argumento de que se están lesionando el derecho a la libre locomoción, el derecho a la migración y al mismo tiempo se estaría fraccionando la integración centroamericana, es elemental. Entonces yo exhorto a la presidenta Xiomara Castro, que es la responsable de la política exterior, que simple y sencillamente esperemos, entremos a negociar y que no tomen estas medidas de, entre comillas, reciprocidad, porque se trata de una reciprocidad negativa. Sí. Esto vamos a analizarlo después de pausa, tenemos compromisos, ya volvemos y vamos a hablar del contexto también, porque Costa Rica, en los últimos, con la llegada del actual presidente, ha cambiado su política y su geopolítica. Ellos habían sido mucho más abiertos, ellos tenían relaciones con Taiwán y ahora las relaciones con Taiwán, al parecer en Costa Rica, tambalean, y ese es otro punto que vamos a analizar cuando regresemos de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Estamos analizando la decisión de Costa Rica en torno a imponer visado a los hondureños para ingresar a su país. Hay puntos interesantes y lo reiteramos, es un país soberano. Es una decisión de su gobierno, de su presidente. Obviamente va a tener algunos impactos económicos, sabemos que la balanza comercial favorece más a Costa Rica que a Honduras, y también puede haber una ayuda por parte de la empresa privada costarricense en torno a este tema. El doctor Nelson Ávila fue tajante al pedirle al gobierno, en el primer segmento, que no aplique la medida de reciprocidad a Costa Rica en cuanto al visado. Porque él mismo dice, esto viene a debilitar realmente cualquier proceso de integración. Pero también hay que ver otro aspecto. Costa Rica, con el actual presidente, ha cambiado
su estrategia geopolítica y ha emprendido un camino, y se habla, algunos analistas consideran de que podría llegar hasta romper relaciones con China, porque ellos tuvieron fue el primer país centroamericano realmente en abrir relaciones con China. Recordemos, le construyeron el estadio, les construyeron varias opciones, pero este gobierno mantiene una posición bastante hostil y más se acerca a las posiciones de Estados Unidos, porque hay que decirlo así. Sí. O sea, y esto es un juego, decimos, todos solo tienen intereses. ¿Eso podría ser también parte de estas medidas? Sí. O sea, y también buscar financiamiento para su tren interoceánico, porque la situación es que un tren interoceánico, y hay que decirlo, va a venir a solucionar costos al comercio mundial. No solamente es que va a haber un tren de Amapala hasta Trujillo, desde Amapala hasta Puerto Cortés. No, es que vas a venir a solucionar gran parte del problema. Como vemos Alianza, por ejemplo, el ferry de El Salvador a Costa Rica, que al parecer no se le ha funcionado mucho porque los costos son muy altos, pero bueno, cada quien está buscando e intentando hacer alianzas porque saben que va a venir una situación, y claro, al tener este ferry El Salvador, Costa Rica, se evitan ese paso por Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Y son cuestiones que se están dando, y para que veamos el contexto un poco más amplio. Este cambio de relaciones, este cambio de la estrategia geopolítica de Costa Rica podría ser también como un detonante. Ok, ustedes no me financiaron el tren interoceánico, el canal interoceánico que tenían también con Nicaragua, porque ese también beneficiaba sí. a Costa Rica por lo del río San Juan. Podría ser también estos elementos sí. Y que ahora se vea con luces de que podría ser Honduras realmente el país seleccionado para hacer este tren interoceánico. Sí. Aunque pareciera un juego de palabras, pero eso está dentro de las posibilidades o dentro de las probabilidades. Y no solamente para tomar ellos partido por una de las partes, sino que para negociar con los dos simultáneamente. Es un proceso de negociación simultánea la que se pueden, sin duda alguna, plantear en este contexto. En el entendido, licenciada Calderón, que si vemos en el mundo, siempre ha ocurrido que el balance de poder mundial que existe, en algunos casos, por ejemplo, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la bipolaridad que existió entre Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro, con sus aliados respectivos, sí había tensiones, pero en ningún momento nadie era lo suficientemente fuerte como para destruir al otro sin autodestruirse, me explico. Y entonces la lógica geopolítica ahora en realidad es una especie como de coexistencia pacífica a nivel de bloques de poder, y ningún, desde la perspectiva geopolítica, poder que domine en el mundo va a pelearse, ojo, por un país que para ellos no representa mucho interés económico. Hablemoslo claro, no hay un interés vital, como se dice en la jerga geopolítica, en algunos de estos países. Entonces sí juegan algunos países que probablemente no tienen todo el poder económico y que están inmersos en esa geopolítica que de una u otra forma es parte del análisis. Yo lo único que sí puedo decir, y con respecto a lo segundo que usted planteaba, sobre estas iniciativas. Me parece muy buena la cuestión del ferry, pero no tienen absolutamente nada que ver con la cuestión del ferrocarril interoceánico, porque el ferrocarril interoceánico tiene una racionalidad mundial, no es una racionalidad nacional, regional, exclusiva o regional, es racionalidad mundial, disminuye el tiempo de transporte. Todas las grandes tecnologías que han revolucionado el mundo lo han hecho sobre la base de disminución del costo en tiempo y el costo financiero. La máquina al vapor. Bueno, en la época de Cristóbal Colón, un barco se tardaba 2 meses en llegar desde Europa a América, ¿no es cierto? Con la máquina al vapor ya era 1 semana, precisamente. Entonces, ¿qué fue lo que revolucionó? El tiempo. O sea, el espacio, de hecho, se acortó a través de la velocidad. Lo mismo ocurre con los ferrocarriles. En el siglo XIX acortó
en realidad el tiempo de comunicación vía terrestre, la máquina del vapor vía marítima. El avión, pues acortó el tiempo y todo lo demás vía aérea, perfecto. Entonces, todos esos principios descansan en un elemento capital, como intensificar el nivel de relaciones, y para intensificar el nivel de relaciones que hace que los modelos económicos en consecuencia crezcan mucho más rápido, es disminuyendo el tiempo de comunicación en cada una de las fases, porque eso significa disminución de costos. Y eso es lo que en Honduras, reitero, tenemos, porque geoestratégicamente hablando, Honduras es el país más al norte en donde puede producirse una interacción entre el sudeste asiático, el este de los Estados Unidos y la Europa occidental mucho más rápido, mucho más rápido. No es posible El Salvador, no es posible Guatemala y tampoco la racionalidad. Y es importante del istmo. también, ¿verdad? Sí. Que cuando vemos la posición de Honduras, vemos Sí. que está más cerca, porque Sí. es como un triángulo, Sí. Centroamérica es como un triángulo donde Honduras tiene esa mayor salida, porque por ejemplo, vaya, México podría ser un tren interoceánico, pero está más metido en el Golfo de México. Y además, ojo, vea usted la península de Yucatán. Exactamente. Para que llegue al este de los Estados Unidos y doblar toda esa península de Yucatán y dar toda esa vuelta es 3 veces más largo que la distancia que hay, por ejemplo, entre Trujillo, que en mi opinión esa es la que debe ocurrir, Amapala, Puerto Cortés, no. Por Tiene que ser Amapala. Sí, tiene que ser Amapala, Trujillo, por infinidad de razones a las que podríamos referirnos si le pareciese. ¿Por qué no el istmo de Tehuantepec también? O tampoco, perdón, por una sencilla razón, porque todos los huracanes que se dan en las épocas de invierno llegan siempre a terminar en el Golfo de México y eso haría inviable durante determinados periodos el tránsito de barcos. El comercio mundial no puede permitirse perder ni un tan solo segundo en este tipo de hechos. Conclusión, Guatemala no puede ser tampoco, precisamente porque tiene aguas no profundas en el Pacífico, igual que El Salvador. Sí, porque vemos que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El puerto de la Unión no ha tenido el impacto que iba a tener porque no son aguas tan profundas. Eso. Y para que sea lo mismo agua profunda, que es lo mismo que sucede realmente con San Lorenzo, ¿verdad? San Así Lorenzo es. realmente va a ser a futuro un proyecto fallido porque es de muy alto costo, las aguas no son profundas. Ahí tienen que dragar cada un temporada costo y esto elevadísimo. eleva el costo. Sí. Entonces, lo ideal es Amapala. Así es, Amapala. Al Y sur vea de que Amapala hay... incluso, si lo vemos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, Sí. el puerto de atraque en el Pacífico era Amapala. Sí, completamente. El puerto de Y no por desembarque casualidad, era Amapala. Y no por casualidad, al sur de Amapala hay profundidades de 25 metros. Y lo que se requiere para puertos de esta envergadura, ya con una profundidad de 20 metros es suficiente, ¿me explico? 20 metros, 20 o 20 metros. kilómetros, no. No, 20 metros, 20 metros. De profundidad. El canal de Suez tiene una profundidad de 24, por ejemplo, Ok. por decirle algo, ¿verdad? Y allá es completamente artificial. Pero allá pasan barcos, ¿me explico? Y aquí lo que va a ocurrir es no van a pasar barcos, obvio, sino que van a llegar al puerto. Al puerto, Pero y ahí el puerto se va. necesita todo eso. No es el caso del mar en el lado del Pacífico de El Salvador y de Guatemala. Imposible que lleguen barcos a varias distancias, producto del baja profundidad que existe. Yo sí creo que, y en eso yo felicito a la presidenta Xiomara Castro, que anunció esto. Yo inclusive, no sé si a usted, yo le envié copia de unas cartas que yo, si bien es cierto, se las envié a la presidenta, pero es en su cargo de funcionario público, me explico, en donde le planteamos desde febrero del año pasado la necesidad de impulsar este tipo de megaproyectos. Reitero, yo sí creo que, y aquí los Estados Unidos, con las declaraciones de la embajadora Dogu, levantó
la interrogante que nosotros teníamos hasta la semana pasada. ¿Hasta dónde existe voluntad geopolítica para que un proyecto y justamente se materialice? Justamente la embajadora Laura de Estados Unidos, Laura Dogu, dijo en su cuenta de Twitter, dijo, nos complace mucho a la presidenta que la presidenta Xiomara Castro haya declarado el corredor logístico interoceánico como una prioridad nacional. Esperamos trabajar juntos para generar empleos y un futuro prometedor para todos los hondureños. Sí. Cooperación, desarrollo económico, lo que dice ella. Entonces, aquí vemos la empatía, porque lo que hablaba, y usted lo planteaba en un programa anterior, o sea, yo sé que es un megaproyecto y que si el partido, doña Xiomara Castro, logra encaminar este proyecto, es una transformación total para todo el país. Sí, para todo. Para todo el país. Pero en el entendido que el ferrocarril interoceánico se llama Pala a Trujillo. Por una sencilla razón, si le parece. Uno, hay necesidad de desarrollar urbanísticamente la zona este de Honduras, que es la más atrasada en muchos campos. La zona oeste, por donde pasa la carretera CA5 y el troncal que se hace precisamente desde el sur hasta Comayagua, pasando por Valle y La Paz. De hecho, ahí usted tiene una enorme ya aglomeración de urbanística, etcétera, etcétera. Entonces necesita desarrollar también el este. Aunque el proyecto, desde la concepción de quienes financiarían el proyecto, lo que les interesa es zona de pasaje, la más rápida posible, etcétera, etcétera, desde esa perspectiva. Pero nosotros tendríamos en consecuencia que demostrar por qué es favorable ahí. Si usted analiza al mismo tiempo desde la perspectiva orográfica, no hay problema de ingeniería. Usted sabe muy bien que aunque usted tenga montañas elevadísimas en algunos sectores, usted lo hace por túneles y punto, ¿verdad? Mire, o sea, para mantener una pendiente promedio a mí me sorprendió, por ejemplo, El Salvador, con lo pequeño que es, tiene túneles en medio de las montañas. Completamente, así que eso no es ningún problema. El problema sí es, en realidad, qué hacer, medidas compensatorias para los dueños cuando de la se tierra. Pase, primero con los dueños de la tierra. La tierra en el lado oeste es mucho menos cara que en el lado oeste, ¿no es cierto? O sea, es menos cara por el lado de Olancho, Danlí, el lado del Patuca, a que usted compre por el lado de Yohoa, Villanueva, etcétera, etcétera. O sea, el precio. Y acordemos no es ahí hay una biodiversidad también que hay que protegerla y que hay que compensarla, y hay una estos son elementos que hay que considerar profundamente. También el tema de la pobreza, hay mucho más pobreza crítica y severa en el lado oeste, y esto podría irradiar exactamente el desarrollo también en la zona, me explico, por efecto indirecto del pasaje precisamente del mismo. Nosotros, lo que yo le estoy planteando, en realidad, muchos de estos elementos, un equipo que yo conduje en el 2003 hizo una presentación. Estamos claros que era un estudio básico, un estudio primario. Se requiere en consecuencia elaborar un estudio más avanzado para después elaborar el estudio definitivo. Acordemos que ahorita estamos entrando de que en este proceso, por ejemplo, podían entrar varios inversores de varias potencias, ¿verdad? Porque no es, o sea, es un megaproyecto que vendría a solventar un problema realmente a nivel mundial de comercio. Tenemos algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600, doctor, si me permite. Discúlpeme. Que es muy importante porque dice, en mi punto de vista, si bien Costa Rica está por encima de Honduras en crecimiento económico y turismo, creo que se han tomado el factor de que el gobierno de Honduras es de la ideología de Nicaragua y con los mucos han tenido ciertos roces gracias al sistema sandinista que se quiere instaurar en Honduras. También podría ser, pero lo único que le digo, a Nicaragua no le imponen visas. Así es. Esa es la gran diferencia. Sí, por eso es que esto que él acaba de decir no necesariamente está fundado en ese principio. O sea, yo entiendo su punto de vista ideológico, ¿verdad? Pero no han aplicado, porque el mayor flujo que Nicaragua ve que Costa Rica tiene ahorita de migrantes son nicaragüenses
desde la guerra desde la guerra del 79, desde el sandinismo, y llegó al poder cuando derrocaron a Somoza, y Venezuela. Sí, así o sea, es. las invasiones que ellos tienen, y Ecuador también, pero Sí. Ecuador tienen visa, entonces todavía eso es más fácil, pero para Ecuador se piden visa, pero la situación No para es... Venezuela. Pero para Venezuela, ¿no? Sí. Y tienen un problema migratorio. Entonces, el problema no es migratorio. Y eso yo creo que hay que dejarlo entender. Y realmente la gente utiliza Costa Rica de paso para llegar a Panamá, porque el punto de comercio es Panamá. Completamente. Sí, ya el tiempo se nos ha agotado, doctor. Solamente Sí. su mensaje final. No, Me gustaría que reiterara, ¿por qué Honduras no debe de aplicar la medida de reciprocidad de visas a Costa Rica? Porque estaríamos violentando dos principios: el derecho humano a la migración, y el segundo, daríamos un mensaje más bien de división dentro de Centroamérica, y los hondureños, sobre todo el que más planteó la integración en términos de federación política, ideológica, económica, institucional, etcétera, etcétera, fue un hondureño, Francisco Morazán, que en realidad debemos ser nosotros coherentes siempre con esta máxima. Así que yo sí creo que más bien le echaríamos, como dicen, combustible al fuego, y eso no es adecuado. Quería decirle que el estudio del ferrocarril que elaboramos en el 2003 había dos primos suyos. ¿De verdad? Sí, Rubén Hernández Calderón y Hugo Hernández Calderón, uno de ellos economista, muy buen economista, y el otro un buen ingeniero también, así que quería decirlo también públicamente, bueno, como parte integrante del equipo de la época. Y ninguno de nosotros, o sea, todos lo hicimos como ciudadanos tratando de aportar, pero teníamos la enorme interrogante en ese momento o sea, el hecho de que ese proyecto sabíamos que no podía desarrollarse si geopolíticamente no teníamos el apoyo de los Estados Unidos, y ahora lo tenemos, y eso es muy bueno. Sí, bueno, muchísimas gracias al doctor Nelson Ávila por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Ustedes televidentes, 1 millón de gracias, les deseo que pasen un feliz día. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.